Buen día, profesor, buen día, profesor, buen día, profesor. Pero eso, por ese tema de Abraham, profesor, sí va a ser tremendo, profesor, porque según yo nosotros escuchamos que nos dice un poco de cháchara, un poco de cosas que nos dicen que a veces se sale del contexto de la realidad y creemos a veces que la metafísica y creemos a veces que las cosas que son invisibles, que no se ven, son más importantes que las reales, que las que vivimos. Y ahí es donde viene la cuestión de la metapsicosis y de una felicidad después de muerto. ¿Qué tiene usted? ¿Por qué hay que decir que ahora que es el mundo que se habla de terrorismo y de todas esas cosas? Bueno, siéntense primero que todo, compartan las loncheras como les he enseñado y verán que todos se saciarán. Pero si hay un egoísmo, si nace ese neoliberalismo que nace ya con un origen de un capitalismo individualista absorbente con el famoso Abraham y su hijo Isaac, entonces llegamos a que es fácil que llegue el terrorismo por desesperación, por hambre, por búsqueda de un poco de agua, y eso fue lo que sucedió en los famosos viajes de Abraham. Abraham no huye de Ur de los Caldeos sencillamente porque él quiere huir, sino porque él vive en un pueblo, en una ciudad, en una cultura que es totalmente politeísta. Pero resulta que a la luz de la alta neuropsiquiatría y de la alta neurología y de la alta psicología vemos que pueden haber alguna cuestión de un hombre que está escuchando voces y que lo conllevan a un crimen de su hijo, o al menos al intento de su hijo y un arrepentimiento. ¿Por qué es que ustedes no se han puesto a dar cuenta? Y es lo que a mí me llama para hablar de esta cuestión de la famosa pamada, que es la cruz de 2Z de Adolfo Hitler y la famosa kipa del judío. Esas tienen un significado. Profesor, ¿y qué relación lleva lo uno con lo otro? Bueno, aquí hay terrorismo psíquico porque ustedes no se ponen en el puesto de un niño que es inocente y que de pronto ustedes recuerdan cuando nuestros abuelos con una penca ancha y de cuero, cómo temblábamos, cómo temblábamos, cómo sudábamos de frío pensando, queriendo que no cogiera esa cuestión. Y habían algunas como la abuela nuestra, pues, que a veces hasta con el plano del machete, con que ella a veces limpiaba el patio, nos daba y nosotros nunca queríamos levantar la ira de ella por el terror que nos infundía. Ahora imagínense usted un pobre niño que lleva obedientemente y el respeto inmenso a un padre que anda viendo para ver cómo sostener a una horda o una cantidad de personas como patriarca que lleva detrás y que tiene amante y tiene esposa, y precisamente ahí nace la cuestión prometida. Y de pronto ese niño se ve obligado por obediencia a escoger, y ahí donde nace que la famosa fe, a escoger un bulto de leña, llevarlo en su hombro y él mismo colocarlo para que de pronto, imagínese usted el momento en que ve ese cuchillo de mata ganado a punto y ser alzado el brazo para caer sobre su corazón, donde también debía degollarlo como golpe certero para asegurarse de la muerte. Así eran las prácticas de sacrificio en el ayer. Lo degollaban primero y después el golpe certero al corazón, o una primero en el corazón y la otra enseguida en degolle. Y ese niño, imagínense ustedes si ante una penquita, a veces ante nuestros abuelos de antes, allá hoy en día ni hasta un delito regañar al hijo. El niño pone la leñita y cuando vea, miren el terror, ahí nace la palabra terrorismo. Y nace con una kipa judía que es diferente a la que usa el Papa y a la que usan los judíos de hoy día. Otros usan sombreros negros y se pasean por todo Nueva York. Pero esta gente que ha nacido por ahí, la cuestión de que son los que ponen y quitan presidente en el mundo cada vez que quieren. Por ejemplo, si un judío quiere, la raza judía quiere que ya no sea presidente de Rusia Putin hoy, inmediatamente hacen todo lo posible para que no lo sea. Son los judíos.
Y si un presidente no quiere, con la fuerza que han querido hoy, por eso estamos hablando de neoliberalismo y capitalismo salvaje y capitalismo comercial e industrial. Y eso es lo que tiene el mundo hoy en día en guerras y en cuestiones. Y también ayer lo hubieron, en las épocas de Abraham también lo hubieron. Y si un presidente no quiere, dicen que el presidente de Estados Unidos sea fulanito de tal y sea él tiene que ser, y porque dominan el mundo, un 2% por acá, pero eso no nos interesa ahora. Lo que nos interesa es el nacimiento del neoliberalismo, su apertura y el caduco y enfermizo capitalismo y el todavía más barbo y embustero capitalismo emergente. Para poder entender esto de la 2Z, de la famosa pomada que era el símbolo de los nazis de Hitler y la famosa kipa del judío. Resulta que desde unos tiempos todavía ya antiguos, no es de ahora, la kipa judía existe desde la época que están registrados en los libros de Talmud, desde hace mucho tiempo. Pero estos eran hoy en día y en el ayer un símbolo. Abraham usaba un trapo enrollado en la cabeza para reforzarse del sol, pero tenía una cantidad de gente, tenía el patriarca Abraham. Y tenía amantes y por todo tenía una responsabilidad de buscarle agua, cómo alimentarse, etcétera, etcétera, porque era el que dirigía. Un patriarca hoy es el dirigente de un país. Se le llamó rey en la monarquía, se le llamó hoy presidente. De todas maneras ya existe una forma de propiedad privada que dirige la cuestión. No existe todavía, que es delito en las sociedades sociales. Y a lo contrario, que en la propiedad privada es delito lo social. Entonces, por lo tanto, la pomada era el símbolo de los nazis de Hitler y simbolizaba el poder alemán. No había nacido el capitalismo judío. En el sentido de que en esos momentos todavía andaban de pueblo, de naciones en naciones, labrando un gran capital. Pero que a partir de la Primera Guerra Mundial, 1914, cuando la Primera Guerra Mundial y antes de la industrial, más o menos para esos tiempos van relacionadas, nosotros vemos cómo va surgiendo un capitalismo llamado norteamericano salvaje y delincuencial, usurero, que nos recuerdan aquellas banquitas del templo donde por una palomita que se comprara según el pecado, o un toro o una vaca o algo más valioso según el pecado, entonces se metía dentro de esa cajita de embolar que tienen los emboladores en el Paseo Bolívar, que ahí meten el betún, el cepillo. Ahí se guardaba la platica de la palomita del ganado según el pecado del individuo que confesaba, y así, y de su autoconciencia, y así se limpiaban del pecado, y en esa banquita se metía el dinero, y así nació la banca, que hoy en día tiene aquí en Colombia Sarmiento, que está proponiendo y que casita, pero nunca lo hicieron en otro gobierno de proponer, sino que lo están proponiendo ahora cuando están en picada hacia abajo. Por lo tanto, la cruz de la pomada no era más que el símbolo de los nazis de Hitler. Hay símbolos y hay insignias militares, y esto identificaba también en su bandera a los nazis. Por lo tanto, vemos que hay una kipa como costumbre que surge de la antigüedad en la cabeza de un judío. Es precisamente porque sus costumbres, como están en los libros del Talmud, de costumbres y tradiciones y cosas, ellos les es prohibido, ellos ya desde cuna saben que no pueden estar manoseando al niño, que no pueden, para ellos no está eso que tenemos nosotros, que cogemos al niño, le llenamos la cabeza de baba, de tanto beso, y a veces lo hinchamos de tanto cocotazo y andamos sobándole la cabeza, y adultos sobándole la cabeza a los niños, etcétera. Eso significa, ya hay un límite y un reconocimiento de que en esa kipa hay un ser superior a todos los hombres, y ellos lo llaman Dios. Y por lo tanto, de ahí hacia allá, ellos
hay un gran respeto y por eso no andan sobándole la cabeza a los niños, ni esas cuestiones, ni nada, porque esa equipita le dice de que solamente un ser está sobre ellos, sobre su cabeza, que es Dios, y ese Dios, dice Abraham que una vez le dijo que toma a tu hijo, después que salió de Ur, de los caldeos, toma a tu hijo, llévamelo, y sacrifícalo para poder yo analizar y ver tu fe, y así estar seguro de tu fe. Es lo mismo que cuando somos jefe de una mafia. Al ser jefe de una mafia tenemos un peligro en otros subalternos que también están adquiriendo poder y fuerza, y entonces le decimos a la mano derecha a nosotros: tú vas a ocupar el puesto de este man, pero tienes que demostrarme fe que lo vas a matar. Y entonces te mandan a matar a un individuo que ya se te convierte en piedra en el talón como jefe que eres tú de una mafia, de una organización, etcétera, porque tú quieres ser el líder. Entonces Abraham le dice a su hijo, y a través de los caminos que toma, porque él hizo muchos viajes y estuvo en diferentes lugares que tienen relación con el Génesis, como por ejemplo cuando el Génesis 21, 31, 33, Berseba, estuvo en Betel, Damasco, Dan, Gomorra, esa Gomorra de Sodoma y Gomorra, Gerar, Hal, Harán, Hebrón, Obá, Manré, estuvo en Moria, Neguet, estuvo en Siquén, en Sodoma, estuvo en Shur y en Urs, como lo dice el Génesis 11:31, y ese hombre peregrino buscando agua, buscando cómo también alimentar a su cuestión, le dieron: no, allá en Egipto es donde puede más, y hasta allá se dirige buscando agua, muchas veces de los diferentes ríos conocidos hasta entonces, y así se acerca bastante allá a los ríos que desembocaban, como el Jordán, en el famoso cerca a Gomorra y Sodoma y Gomorra, que era el famoso mar salado, porque ahí había mucha sal, minas de sal, pero también se llamó después, cuando cae la bomba que cayó ahí, o cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra, según el libro negro, ahí se convirtió en mar muerto, que no pasa, ni tiene ola, ni pasa, ni se ve un vaivén de olas, ni nada de eso, ni nace ningún pez, ni nada. Por lo tanto, Abraham le dice al niño: toma la leña, vamos, que mi Dios me dice esto y esto y esto, y me hará padre de todas las naciones, y a través de mí las bendeciré y las enriqueceré, y etcétera, y pito y flauta. Pero vámonos al momento psíquico en que ese niño se amarra y hace su propia empalmada, hace su propia cruz, para no ser después de azotado y todas esas cuestiones crucificado, sino que hace su empalmada, se deja amarrar y se pone boca arriba para que el padre lo degolle, y luego le mete el cuchillo en el corazón. Imagínense usted siendo ese niño, el terror psíquico, lo inexplicable, ¿por qué, padre? Pero como había una obediencia y un respeto, honra a padre y madre, el niño obedecía todo, pero yo me quedo en el momento psíquico, en ese momento de terror del niño, que no puede expresar ni puede defenderse porque está atado, está todo, pero es obediente, y esa obediencia hizo también que los negros y los indios obedecieran a ciegas a alguien que creían que era como Dios, llamado reyes. Entonces, rey de España, rey del otro, donde nosotros podemos decir que esta vida de Abraham es de enorme interés para nosotros, según los religiosos. Sencillamente porque nace la pregunta: ¿por qué? Hombre, porque fue a él a quien un Dios dijo: te bendeciré y se bendecirán las naciones por ti. Y nace la revolución de 1914 industrial, nace un poquitico antes las cuestiones y la guerra mundial primera, y ahí surge el famoso caballo volador de Jesucristo, que dicen que ya empieza a reinar en la tierra, pero también está reinando al lado de otro que sigue combatiendo, que le llaman Satanás, el diablo, porque el mundo dicen que está en manos de Satanás. Entonces no hay una cuestión que no se sabe, que todavía ninguno de los dos quién está ganando la batalla. No obstante, para tener una participación tan importante en el propósito de Dios, Abraham debía probar su fe, y por eso fue que cogió a ese niño, al que yo digo que sufrió un terror psíquico al ver ese cuchillo que tenía primero que cortarle la yugular o por la garganta y luego enterrárselo en el corazón, y que él decía porque su Dios se lo mandaba. Aquí sencillamente ante las leyes estamos ante un homicidio hoy en día. En
Anteriormente a eso se le llamó, creo que algo así que tiene que ver con filial, se le llamó filicidio o algo así por el estilo, y que cuando un padre o una madre asesinan al hijo, porque cuando el hijo asesina al padre o a la madre se llama patricidio y matricidio. Entonces, estas cuestiones nos hicieron a nosotros ver y creer todo lo que hoy en día vemos y creemos, y la obediencia. Así como Isaac obedeció a ese padre por respeto a una ley, a una cuestión que decía honra de padre y madre, él creía que honraba al padre y madre, pero el terror que sufrió, y eso dio origen a lo que hoy conocemos como el famoso capitalismo después de la guerra industrial y Primera Guerra Mundial. Se empieza a cabalgar hacia aquí otra forma de ver el mundo, otro contexto, pero yo me quedo en el terror psíquico del niño, donde ya hay un filicidio, donde ya hay algo terrorista, donde el hijo de Dios humano, dicen que para salvar a la humanidad de todas esas cuestiones, así como es Isaac aceptó ser sacrificado, él también está ahora en un caballo gobernando como rey, combatiendo todavía con el diablo, o sea que no se terminó todo en la cruz que hubo en el Gólgota, y por lo tanto así irrumpió el pensamiento hebreo en la cultura occidental, y eso nos lo trajeron hasta nosotros, hasta la resignación y la aceptación de jueces, humillaciones y todo lo que hicieron con la clase india y la clase esclava de los negros, por uno que también el pedo o el peo, como se llama aquí, debía no tener olores gelatinosos. Por eso es que cuando un amigo mío me dice, Ferreira, mi hermana está en Estados Unidos, pero él sufre de un complejo que se llama complejo de superioridad, pero que en última instancia es de inferioridad. Y yo quiero que diga que ella es medicina. Y entonces, ¿cómo hace Ferreira? Yo digo, no, Josefina, es medicina. Pero también hay cosas que tienen huelentina, pero no terminan en ina. ¿Como cuál, profesor? Hombre, peo. No, en España, ¿cómo dicen pedo? Ah, pero peo no termina en ina, pero ahí la huelentina no termina en peo. Que unos peen lavanda y otros peen cuestiones de cuando hay revoltillo de cerdo y grosuras de cerdo y Zaragoza, es una cosa distinta, y después de una borrachera como la que se pegó Noé, entonces ya no sabemos al día siguiente si peamos anteriormente o no. Y aunque muchos sigan peando todos los días, aquí la Virgencita de la Inocencia dijo, no digas peo, esa es una mala palabra, no digas peo. Pero ¿por qué no digo peo? Aunque termine en ina la huelentina, no diga peo, sencillamente porque el peo es sagrado. Nos vemos en la próxima y continuaremos en la segunda parte. Esta es la primera parte, el terrorista Abraham. Ahora continuaremos con este mismo tema para analizar la kippah y la eslava de Adolfo Hitler y el origen y nacimiento del capitalismo actual, que se desmoralizó y se convirtió en salvaje, y son los grandes mafiosos que dominan el mundo de hoy capitalista, y que la humanidad está dando un vuelco porque la única salvación es la propiedad social. Nos vemos en la próxima.